Bueno, este es nuestro circuito propuesto para el proyecto 1 de actuadores. El circuito consiste de un servomotor que va a ser controlado mediante esta tarjeta Arduino, su fuente de voltaje que le va a proporcionar 5.5 volts, se puede ver. Esta pantalla LCD que va a simular una pantalla de celular donde se estarían mandando los datos. Este sensor de temperatura que va a estar midiendo la temperatura interna dentro del servomotor por si hay un exceso de corriente. Y este potenciómetro al lado izquierdo del sensor de temperatura estaría representando un sensor de humedad para detectar cuál es la humedad que está presentando el actuador y si es necesario reemplazarlo debido a la corrosión que esta humedad puede generar. Entonces vamos a correr el programa. Aquí van a salir los datos, salen los datos de humedad, está el 48% y la temperatura 24 grados centígrados. En esta parte del código iniciamos declarando las librerías que vamos a estar ocupando. Después se declaró el pin por el que iba a ser controlado el servomotor, luego las dimensiones de la pantalla y empezamos declarando las variables que vamos a utilizar. La primera variable, que es la de humedad, va a ser leída desde el pin analógico 1 y después se van a mapear los datos. Los datos que manda en bruto el potenciómetro, que va a estar haciéndola como el sensor de humedad, es de 0 a 1023 y estos datos los vamos a pasar de 0 a 100%. Lo mismo pasa con la temperatura, leemos el valor analógico, pero esta nos va a estar mandando datos en bruto de 20 a 358, que los vamos a transformar a -40 y 125 grados centígrados, que es el rango en el que trabaja este sensor en específico. Después, en esta pequeña función for, va a estar trabajando el servomotor. Ahorita, bueno, la aplicación que se le va a dar está descrita en el reporte y ahorita es un movimiento arbitrario que se colocó aquí para que se vea el funcionamiento. En esta parte, primero debemos de limpiar la pantalla LCD y después vamos a mandar los datos de la humedad. Aquí vemos humedad y se manda la variable de los datos que se está mapeando, que son los datos que aparecen del lado izquierdo de humedad 48%. En el segundo bloque hacemos lo mismo, pero con la temperatura. Y al final ponemos los casos de que si la humedad excede o en el último bloque si la temperatura excede los datos por así decirlo, recomendados para el servomotor, que en este caso sería una humedad mayor al 50% y una temperatura mayor a 110 grados centígrados, pues se va a mostrar un mensaje de temperatura excesiva o humedad excesiva, dependiendo del caso. Entonces, ahora vamos a hacer esa prueba. Vamos a mover el potenciómetro a más de 50%. Esperamos y ahí está. Sale el mensaje de humedad excesiva y en este caso el operador debería de checar el actuador para revisar que no haya corrosión. También podemos bajar estos valores de humedad. Nos pueden dar diferentes valores. Prácticamente nada más para estar monitoreando. Vamos a dejarlo ahí. También con la temperatura, podemos mover la temperatura y la pantalla nos va a mostrar el dato en el que está trabajando el motor. Y si pasamos los 110 grados centígrados, es cuando nos va a mandar el mensaje de alerta. Entonces vamos a pasarlos. Y ahí dice temperatura excesiva. También se puede dar el caso de que hay una temperatura excesiva, al igual que humedad excesiva. Entonces vamos a hacer el caso. Aumentamos la humedad. Y ahí tenemos el dato de humedad y temperaturas excesivas. Entonces vamos a regresarlos. Y básicamente ese es el funcionamiento del circuito. Lo único que faltaría agregar sería una tarjeta de Wi-Fi para mandar los datos a la nube y que esos datos se puedan descargar en el teléfono para prescindir de esta pantalla LCD. Sí, eso sería todo.